Estamos al aire ya. Muy bien, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en que nos puedan visualizar por este canal de YouTube. Estamos en una edición más de su programa Sociología aquí y ahora, y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante, un tema en este caso sobre todo peruano. Definitivamente vamos a hablar de la independencia, del bicentenario, lo que significa esto para el Perú, sobre todo en la crisis política en la cual nos encontramos y cuál es la importancia histórica de valorar este hecho republicano, este hecho del bicentenario, las guerras de la independencia. Y para esto hemos invitado a un colega sociólogo, colega de la región, un colega escritor, sociólogo, hace trabajos de historia también. Y estamos acá con Jonathan Salazar, un colega y un amigo. Y le vamos a pedir a Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Te podías presentar para la audiencia, para nuestro público del programa Sociología aquí y ahora? Buenas noches, estimado Luis Miguel. Pues me da gusto nuevamente volver a ser parte de un programa tuyo que ha tenido bastante relevancia en años anteriores y más aún todavía tratando un tema que todavía está en boga, diríamos, en el interés nacional, que es el estudio o la conmemoración de la independencia en el bicentenario de nuestro país. Es un tema que yo he desarrollado con bastante atención, pero bajo un punto de vista desde las regiones, desde las provincias, porque este bicentenario de alguna forma ha dado pie a que podamos un poco descentralizar también la mirada de lo que inicialmente se tenía todo como que una actividad muy centralista. Pues felicito al programa Sociología aquí y ahora y espero que podamos conversar bastante sobre este tema muy importante. Muy bien, gracias, Jonathan. Tú has escrito algunos libros sobre el tema, sobre todo en relación a Huancaya, eh, como ya lo mencionaba, las independencias a partir de las áreas regionales, provinciales de nuestro país. Pero antes de entrar a ese detalle, ¿qué significaría para el Perú y para los peruanos un bicentenario? Si bien sabemos que esto se celebró hace algunos años atrás, pero hablamos de que la independencia no fue solo un acto, digámoslo así, formal, institucional con San Martín, sino también implicó las posteriores guerras que se dieron, la batalla de Ayacucho, la batalla de Junín, y cómo esto trajo, digámoslo así, la consolidación de la independencia. Y bueno, ahora en estos días, con más de 200 años de vida republicana, el bicentenario. ¿Qué significa el bicentenario para el Perú y para los peruanos, desde tu punto de vista? El bicentenario en sí ha sido pues una fecha de conmemoración muy esperada, particularmente para el año 2021. Sin embargo, esto fue de alguna forma opacada en algunos aspectos con la llegada de la pandemia, que hubiese cambiado quizá la esencia de las conmemoraciones o las celebraciones que se hubiese desarrollado a nivel nacional. Entonces, el bicentenario, de alguna forma, para los peruanos ha representado pues como un esfuerzo de rescatar, de revalorar aspectos de 200 años de transcurridos de vida republicana y que esto haya servido para encontrar soportes quizás a nivel institucional, a nivel familiar, de que las cosas hayan mejorado para las condiciones de vida de la población de nuestro país. Sin embargo, este bicentenario que ahora ya está culminando, este 2024, con la batalla de Ayacucho, deja bastantes sinsabores, podríamos decir de esa manera, porque una cosa es entender el significado de la independencia y otra es ver las actuales condiciones en las que vive nuestra población. Y tal como indicaste en la introducción de esta conversación, la crisis política que estamos viviendo en la actualidad
en estos momentos con paralizaciones y manifestaciones en medio de todo este escenario de la PEC, pues genera más sinsabores que triunfos, podríamos decirlo de esa forma, porque solamente rescatamos hechos históricos importantes para el país y para el continente, pero a nivel de país, a nivel de mejora de la calidad de vida de la población, pues hay aspectos que no se han trabajado mucho y situaciones que se repiten a través de los años, y eso de alguna forma genera que un bicentenario del Perú se desarrolle en estas circunstancias un poco lamentables. Exacto. En un libro llamado Las Independencias, Hugo Neira, sociólogo e historiador, mencionaba como reflexión, él decía, hay muchas cosas que no se han concretado en estos 200 años de vida republicana y hay muchas cosas que sí, y hay muchas cosas que están pendientes. Y él mencionaba que una cuestión que está pendiente es la construcción del Estado-nación, de la nación peruana como tal, de la nacionalidad o de la identidad nacional, para decirlo en términos más sencillos. Algo que en un libro hemos desarrollado titulado Vale un Perú y que muy bien tú lo has podido revisar y que también en la historia, tú que haces muchos, aparte de sociología, haces estudios históricos, ¿cómo se miraría este significado de la independencia y la construcción de la nación desde los estudios que tú has realizado, ya sea en Huancaya, en Junín, en la región central, con respecto a la independencia y el bicentenario? ¿Cuál fue el significado de la independencia? Fue construir un Estado-nación, la identidad nacional, y cómo hemos llegado con esto a independencia y con esta crisis política a construir, sí o no, porque la perspectiva sociológica básica es, como Lisa Gonzalo Portocarrero, Hugo Neira, entre otros, es que no hemos construido hasta el día de hoy el Estado-nación, la nación como tal. ¿Cuál sería tu apreciación al respecto? Sí, es una pregunta importante, y los referentes de la sociología que indicas a Hugo Neira, a Gonzalo Portocarrero, valdría mucho revisar detenidamente, ¿no?, los aspectos que ellos desarrollan, puesto que la independencia en un inicio, y esto a manera de ejemplo, podríamos considerarlo de esta forma, eh, fue un proceso tan complejo en medio de un escenario también bastante crítico, que a veces cuando hacemos el paralelo con la situación que vivimos ahora, pues hay aspectos que no han cambiado. Como ejemplo, podemos manifestar que dentro de las regiones también, y aquí hay un punto que quizás sea como respuesta a lo que indicaba Heraclio Bonilla también en su momento, que tuvimos una independencia concedida, que es como que la independencia llegó de afuera en un escenario del Perú en el que no se buscaba la independencia. Sin embargo, ya en este bicentenario han salido una cantidad de textos en el cual se toca aspectos importantes de la participación de las comunidades campesinas, comunidades indígenas, en el proceso de la independencia del país. Entonces, eso de alguna forma un poco niega o desteje lo que Heraclio Bonilla estaba indicando junto a Karen Spoldi. Tal es así que en esta situación también no podemos afirmar que toda la población, la masa popular, la masa indígena, ha estado siempre desde 1820 hacia adelante, o inclusive desde la rebelión de Túpac Amaru, buscando un proceso de independencia. Lo que aquí sucediera son aspectos particulares de grupos organizados, de población organizada bajo diversos liderazgos, principalmente de los caudillos o de las autoridades locales, donde había una fractura en esa parte, apoyar a algunos la independencia o también acomodarse de alguna forma de acuerdo a los criterios o a los intereses particulares que se tenía. Eso se puede ver muy bien cuando uno revisa la colección documental de la independencia del Perú, que en el sesquicentenario se pudo publicar todos estos textos,
donde ves justamente población que apoya el proceso de la independencia y en otros aspectos más bien la población se niega y sigue apoyando al bando realista. Y en esa parte, llegando a la pregunta, pues hemos logrado construir un Estado-nación, o por lo menos tenemos una nación que hemos podido construir, pues ahí hay bastantes aristas que se tiene que desarrollar. Ni en aquel tiempo de la independencia, ni en estas situaciones actuales en las que vivimos, porque también ahora esta situación de la crisis nos hace entender que más bien los actores sociales están justamente manifestándose de acuerdo a intereses que puedan tener. Este escenario de la política o la campaña política que ya se está calentando, pues hace ver más bien líderes de diversas localidades o diversas regiones que en cierto momento están con un partido político y pasa situaciones X entre ellos y luego están en otros partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una afirmación quizás concreta de participación en el escenario político que permita que justamente podamos ser un país que tenga una identidad coaccionada o cohesionada a unos principios básicos e importantes para nuestro país. Más bien aquí hay divergencias en todos estos aspectos y es el puro retrato de la crisis en la que estamos ahora viviendo. Me parece perfecto. Aquí tengo uno de tus libros, el Rebelión Yaullina. Es uno de tus Sí, libros el libro que desde mi punto de vista es el que más has teorizado y has profundizado el tema de la independencia. Y aquí en la página 7 dices acá, en aquel entonces cuando lo revisé, lo subrayé aquí, dice, este libro puede ubicarse medianamente dentro de la consideración internacional de las independencias antes de la independencia, que busca visibilizar el complejo y extenso proceso independentista en el Perú. Hay muchos debates, escucha youtubers, hay este señor que tiene ¿cómo se llama? La biblioteca de Merlín, después está el señor Capitán Perú. Hay muchos youtubers y también gente con formación en historia que hablan de la independencia, ¿no? Y muchos de estos con una visión más citadina, para decirlo de una manera criolla también. Y eso era la crítica que hacía Heraclio Bonilla también. Esa visión muy capitalista, norteña también, limeña de la independencia, y no ven quizás la complejidad de la independencia en Huánuco, Ayacucho, Junín, etcétera. ¿A qué te refieres con las independencias antes de la independencia? Porque en la literatura tradicional dice, no, la independencia del Perú como un hecho concreto. Pero ha existido independencias antes de la independencia. ¿A qué te refieres con esa afirmación acá en tu libro, La Revolución Yaullina? sí, este es un tema muy importante que se empezó a considerar previo al Bicentenario 2021, debido a que en el caso particular del libro que mencionas, yo estudio la participación de los grupos populares en la provincia de Yauyos, en los pueblos de Yauyos, que es parte de la región Lima, pero es la parte sierra de Lima. Aquí lo que uno puede encontrar es justamente que antes, poniendo como un punto historiografía un poco centralista que nos ha ubicado y que muchas veces en la formación educativa de los colegios, por ejemplo, se ubica el 28 de julio de 1821 como el punto de inicio de la independencia. ¿Mm? Entonces, en el libro yo he podido encontrar que en los diversos pueblos de Yauyos, y no solamente Yauyos, estamos hablando también de Ayacucho, Huancavelica, o la parte de Trujillo, como indicas, o el mismo Huancayo, tienen justamente organizaciones populares ya previos a la llegada de San Martín, pero que a través de uno de los brazos derechos, diríamos, de San Martín, que es Antonio Álvarez de Arenales, empiezan a generarse focos de insurrección o levantamientos populares en diversas localidades antes del 28 de julio de 1821. Es por eso que el libro se ubica dentro de ese parámetro,
porque lo que sucede en los pueblos de Yauyos, por ejemplo, y el día de ayer en Huancaya particularmente desarrollaron una actividad entre las autoridades de la municipalidad con la institución educativa, porque el día de ayer se cumplió 204 años del levantamiento popular en la plaza de Huancaya, que ha sido esto generado el 13 de noviembre de 1820. Estamos hablando casi de 8 meses antes de lo que fue la proclama en Lima con San Martín, y que muy bien lo explica Jorge Basadre en su libro Historia de la República del Perú. Entonces, lo que nosotros estamos ubicando aquí es, tal como sucedió en Yauyos, también sucedió aquí en Huancayo, y esto es un tema que está todavía en debate. 20 de noviembre de 1820, 28 de noviembre en Tarma, y así sucesivamente en Jauja, en Cerro de Pasco, en varios lugares antes de esa fecha indicada. Entonces, el trabajo justamente quiere llamar la atención que no es el principio, el 28 de julio, como normalmente siempre se ha podido o se ha enseñado de esa forma, o cuando uno revisa los textos todavía ahora de nivel inicial o secundaria, siempre está encontrando todavía estas fechas como punto de inicio, pero no es exactamente así, sino que esto viene de un proceso anterior, de meses anteriores, o inclusive también de años anteriores con diversos levantamientos, que no necesariamente fue al proceso de la independencia, por ejemplo, la rebelión de Maru, pero sí fue un proceso de insubordinación justamente contra el virreinato y las formas de cómo se estipulaban los tratos con la población indígena, ¿no? Y luego sucede pues lo de Tacna, sucede en diversos lugares, y tal es así que el libro lleva a esa reflexión, que se entienda que este proceso de la independencia es más anterior a lo que normalmente nosotros podemos conocer. Me parece muy bien eso porque hay movimientos, ahora se escuchan los que se llaman los hispanistas, liderado, o bueno, de alguna manera liderado por Capitán Perú, que es una persona que no estudia historia como tal, pero ha escrito algunos libros. Y algo que yo revisaba en torno a lo que se decía es que fueron los movimientos sociales populares o los sectores sociales que se movilizaron, para decirlo, para la redundancia, para decirlo de una manera, en busca de la independencia, de romper el vínculo colonial. Realmente que los grupos populares al interior del país buscaban una independencia, romper el vínculo colonial con la corona española, o simplemente buscaban su autonomía, algunos lo llaman su autonomía, más no romper el vínculo con la corona española. Es decir, valoraban el gobierno, el virreinato, la colonia española, el orden político, social que en aquel entonces existía, más no querían una independencia como tal, simplemente una autonomía, pero digámoslo así, preservaban o querían preservar las tradiciones, la política española del virreinato de aquel entonces. ¿Cuál sería tu apreciación al respecto? Ya que tú has Eh, estudiado el claro, tema de las regiones. en efecto, si nosotros nos ubicamos en el siglo XIX, por lo menos las dos primeras iniciales décadas, que es 1820 hacia adelante, podríamos indicar que el discurso de la independencia era un discurso que solamente estaba quizás en la clase que manejaba quizás estos vínculos de poder que se tenía a través de estos entramados con la fuerza colonial. Tal es el caso, por ejemplo, de San Martín o de Simón Bolívar, en estos casos, en este proceso de la independencia. Sin embargo, en las localidades, en las regiones, no se habla exactamente de una independencia como tal, porque los vínculos de comunicación con ellos demoraban pues meses en llegar, ¿no? Entonces, para ellos, la independencia de alguna forma no era concebido como la independencia del Perú como tal, sino era más que nada la independencia quizás o la liberación del poder virreinal que tenían en sus localidades, porque hay que entender que el establecimiento del régimen colonial o del virrey lo que generaba pues era altos pagos de tributos,
de explotación también, y de personas que por herencia ya, por haber nacido dentro de un grupo social donde había estratos sociales diferenciados, el hijo que podía nacer de una familia o de una pareja también tenía que ser ya esclavo o subyugado, quizás a la fuerza que tenía el imperio virreinal o español. Entonces, para ellos, la independencia quizás no se ha tejido a nivel macro como nosotros ahora podemos entender, sino más bien en situaciones concretas bien particulares para ellos. Es así que en diversos trabajos esto se indica, pero tiene, como he indicado al inicio, pues es un estudio bastante complejo de este proceso de estudio de la independencia, del bicentenario, porque tampoco debería terminar con esta situación de que este año ya finaliza el bicentenario y ahí termina todo lo que tiene que ver con los debates o las conversaciones de nuestra independencia, sino que tiene que continuar diversos análisis, diversas investigaciones para poder entender bien la situación del siglo XIX, del proceso de la independencia, entender mejor todavía el siglo XX, que es otro proceso bastante confuso, conflictivo, y luego así poder entender recién el siglo XXI en el cual nosotros estamos viviendo, por lo que yo sostengo que nosotros estamos de alguna forma replicando mucho de los males o muchos de los problemas que en aquel tiempo se tuvo como país y que parte de eso no se ha podido solucionar y no ha mejorado nuestras condiciones. Me parece interesante. Ahora vamos a ir a otro punto importante también. Este año se ha proclamado como el año de la consolidación del Bicentenario y la consolidación del Bicentenario, la consolidación de la independencia, de la batalla de Junín y Ayacucho. Tú me comentaste que estás escribiendo un nuevo libro sobre la batalla de Junín, ¿no es cierto? Y creo que Sí, has escrito correcto. un texto también hace poco para el gobierno regional, creo, un pequeño texto, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué nos podrías comentar sobre la batalla de Junín y su trascendencia hasta nuestros días? Porque hacemos historia, esto lo han dicho algunos historiadores, hacemos historia no tanto para explicar el pasado, sino para explicar el presente, entender el presente a partir de nuestro pasado, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre la batalla de Junín? Porque aquí, tú bien lo has visto, nuestro gobernador y todo lo demás, más que realmente valorar, hacer un estudio profundo, cultural, todo lo hace con intenciones políticas, todo es politiquería, promoción, campaña política, más no hay un estudio, no hay una revaluación realmente histórica, cultural de este hecho concreto, en este caso en esta región, la batalla de Junín. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Aquí hay varios factores importantes. Tal como indicas, el año anterior yo desarrollé un pequeño estudio bastante inicial, diríamos, un trabajo preliminar sobre lo que fue la batalla de Junín, conmemorando los 199 años de la batalla de Junín. Fue el año anterior que se desarrolló ese trabajo eh, como parte justamente de la invitación del gobierno regional Junín de la Gerencia de Desarrollo Social. Esto luego sirvió para conversatorios también que se desarrolló en el auditorio del Colegio Santa Isabel. Y luego el material que se publicó se distribuyó también de manera gratuita en las mismas Pampas de Junín el día 6 de agosto. Repito, conmemorando los 199 años. A partir de eso, pues he seguido investigando esto, ya no como un trabajo preliminar, sino un trabajo ya bastante más dedicado justamente a la investigación y he vuelto nuevamente quizás a dejarme llevar por mucho de la parte que tiene que ver con la parte de los movimientos populares, porque también la batalla de Junín se ha escrito bastante, se ha publicado bastante sobre esto, pero me parecía que hay un caso importante que no se estaba considerando, que era la participación de los sectores subalternos. Entonces, los sectores subalternos, entendido como la clase campesina, la clase marginada, la población indígena, las mujeres inclusive también, que mal llamadas rabonas, fueron parte de este proceso también de la batalla de Junín. Entonces, cuando Simón Bolívar
llega al Perú, o previo a que llegue Simón Bolívar al Perú, el país estaba sumido en los mismos términos de Antonio José de Sucre, casi en una anarquía. Es decir, que nadie ya podía gobernar porque San Martín ya se había despedido del Perú. El Congreso asume las responsabilidades con Rivagüero, que es el presidente del Perú, pero la situación de poder, de lucha de poderes, empieza a estar a favor justamente del régimen realista. En medio de toda esta situación y de los problemas políticos internos que se tienen que pedir el apoyo de Simón Bolívar. Simón Bolívar llega al Perú, pero ve que el ejército realista ha tomado nuevamente el control de Lima. Y lo que establece Bolívar entonces es la organización nuevamente de las fuerzas patriotas o independentistas desde el norte, desde Trujillo, Cajamarca y todos los lugares que están ahí, empieza él a organizar entonces todo este grupo nuevamente con la intención de que puedan ellos después llegar a la confrontación con la fuerza realista, porque hay que entender que aquí el virrey en ese tiempo era ya la Serna, y la Serna pues tenía ocupado la parte central del país, todo lo que es el Valle del Mantaro, la parte sur, inclusive hasta el Alto Perú, que es ahora Bolivia. Esta situación justamente me lleva a pensar que no son solamente los actores principales los que determinaron justamente el triunfo de la batalla de Junín, porque el triunfo de la batalla fue de alguna forma, diríamos, accidental el suceso de esto. No había un proceso, diríamos, establecido para que se pueda inclusive desarrollar la batalla en las Pampas de Junín. El escenario también fue de manera imprevisible. Lo que sucede es que las fuerzas de Bolívar desde el norte, con el apoyo de las partidas de guerrillas y las montoneras también que están llegando de diversas comunidades, de diversas localidades, están dirigiéndose hacia Jauja, hacia el Valle del Mantaro, donde es el fuerte, el fortín, diríamos, ejército realista. Y en caso similar, también el ejército realista, al tomar conocimiento que las fuerzas del norte están aproximándose, ellos también salen al encuentro con ellos para poder atacarlos cerca a Cerro de Pasco, porque Cerro de Pasco, sabemos desde la historia, pues ha sido un centro minero importante y siempre el ejército realista ha tenido control sobre este escenario. Entonces, en ese proceso, alrededor del lago de Junín o lago Chinchaycocha, ellos se pueden ver a distancias de kilómetros ambas fuerzas. Y es así que se desarrolla en este escenario la batalla de Junín, pero el ejército realista tenía las mejores condiciones de preparación militar, de armamentos, inclusive de uso de caballos para vencer al ejército patriota. Y es así como se desarrolla en ese primer choque, es el ejército realista liderado por Canterac, que toman justamente la iniciativa y empiezan a derrotar al ejército patriota. En ese momento, en esas circunstancias, Simón Bolívar, él está viendo desde lo alto del cerro, él no está en el escenario mismo de la batalla, desde lo alto del cerro, él está viendo cómo se desarrolla esto y cómo está perdiendo el ejército patriota. Sin embargo, y es por eso que el reconocimiento que se le hace a los húsares del Perú o a los húsares de Junín, liderado también por Isidoro Suárez, que salen justamente en emboscada o salen a atacar por la retaguardia al ejército realista. Es así que se logra ganar esta batalla. Entonces, en un escenario no pactado, en un escenario desconocido, con condiciones bastante desfavorables para ambos ejércitos, pero el ejército patriota logra ganar en la tarde del 6 de agosto de 1824. Entonces, este es un hecho importante porque ya diversos historiadores han manifestado que sin el triunfo de la batalla de Junín no hubiese existido o no hubiese habido el triunfo del 9 de diciembre de 1824 en las Pampas de la Quinua en Ayacucho. Esto es un antecedente importante que se tiene que revalorar. Pero aquí está la otra parte que tú también lo has comentado, ¿no?
Lamentablemente, las autoridades políticas han visto este proceso del bicentenario de la batalla de Junín más que como un hecho de reflexión y de ver los factores que nos limitan quizás a tener un desarrollo como país, han aprovechado esta situación y, como en el caso de Junín, ahora hay un partido político que se llama Batalla Perú, ¿no es así? Justamente porque ya el actual gobernador está teniendo esas miras a también ser candidato a la presidencia del Perú. Lamentablemente se utiliza situaciones coyunturales de mucha importancia para que puedan tomar o sacar parte de ventaja sobre estas situaciones. Pero el mismo día 6 de agosto, seguramente también has visto por las redes sociales que ahora de manera más rápida uno puede enterarse de lo que está sucediendo, una conmemoración pues bastante efímera, diríamos, bastante que ha dejado mucho descrédito justamente en la población que ha querido ser parte de todo el escenario de la conmemoración. Esto fue organizado desde Lima, pero diversos distritos, diversas comunidades, organizaciones sociales también se han trasladado justamente hacia las Pampas de Junín para el 6 de agosto con la intención, el sano propósito de ser parte de la conmemoración. Lamentablemente, el cordón policial tan enorme impidió que este grupo de organizaciones puedan acceder al escenario principal para que también puedan desfilar y tuvieron que realizar un desfile improvisado a espaldas de todo el atrio que se había armado para el escenario de conmemoración. Entonces, he podido observar que ese día hubo dos tipos de conmemoraciones, quizás la organizada, la centralista, que también se puede entender, y luego la otra que justamente es lo mismo que se tuvo en aquel tiempo, ¿no? A los sectores un poco de menos poder político y económico, pues los marginaron y estuvieron al margen de esta conmemoración de la batalla de Junín, que lastimosamente, pues a mi entender, no tuvo la trascendencia que se hubiese querido para nuestro país y para la región Junín. Es interesante lo que mencionas porque lo mismo me pasaba por la mente de este grupo político Batalla Perú, creo, ¿no? Lamentablemente nuestros políticos, más que hacer un estudio serio y educativo para las nuevas generaciones, utilizan esto como móvil, con intenciones o móviles políticos. Partiendo ya de eso, lo que hemos comentado del Bicentenario, la independencia y en este caso la batalla de Junín, ¿por qué es importante? Ya una pregunta quizás más básica y más general, que los estudiantes, en este caso sean de sociología, de ciencias sociales o de educación básica regular o en general, puedan conocer la historia, ¿no? Estaba revisando este libro de María Rostro, por aquí lo tengo, este libro de clásico de María Rosworowski, de Diez Canseco, unos estudios que hacen sobre memoria colectiva e historia, y ella nos decía, o sea, bueno, unas páginas decían que ella desarrolla toda esta exploración de la historia peruana, en este caso antes de la llegada de los españoles, relacionada a la memoria colectiva, ¿no? Que historia y memoria colectiva van de la mano, ¿no? Que la historia se construye a partir de la memoria colectiva, que son cosas diferentes, que a veces en la historia hay diferentes relatos, discursos, incluso posiciones, como lo has mencionado hace un momento, lo hemos mencionado, hay tres paradigmas sobre la independencia del Perú y hay diferentes relatos de la independencia también y de la república. Pero ¿cuál sería la relación entre la historia y la memoria colectiva y por qué es importante que el peruano conozca su historia? Como dice el dicho popular, que hay que aprender la historia para no volver a repetirla, ¿no? ¿Cuál sería tu apreciación al respecto? Parte básica de toda la formación en ciencias sociales, considero que es la formación también de manera directa o no tan directa, quizás la formación también en historia. Considero eso justamente, yo siendo, al igual que tú, sociólogos,
que no tenemos quizás una formación directa en historia, pero nosotros no podríamos desarrollar plenamente nuestra formación de sociólogos si es que no tenemos el soporte principal que es la historia. Y esto, de alguna forma, ya en su tiempo también Jorge Basadre lo indicaba, ¿no? Que todo este proceso del estudio de la historia tiene que estar vinculado con el proceso permanente de la memoria, o que esto no pierda la esencia de llegar justamente al entendimiento de la población más joven, porque ahora las situaciones son bastante diferentes de cómo se aprende la historia. Ahora ya con la virtualidad las cosas se hacen de manera más rápida, pero también puede ser la virtualidad un aspecto engañoso quizás en la formación de la historia, y hay muchos canales dedicados a la historia, o no tanto quizás a la historia, pero que tienden un poco a tergiversar los sucesos importantes que ha vivido el país. Y si nosotros no empezamos a darle el valor correspondiente a la formación o al estudio de nuestra historia, lamentablemente, no vamos a tener quizás el bagaje correspondiente para que se pueda uno tener más herramientas para el análisis de lo que nos sucede. Justamente uno realiza investigación histórica, uno, para entender lo que sucedieron en esos tiempos, pero en base a ese estudio que nosotros podemos desarrollar, podemos entendernos mejor cómo estamos en la situación, cómo estamos viviendo en esta situación, donde hay pues situaciones que marcan justamente el derrotero de lo que queremos ser, de lo que aspiramos ser, y de lo que lamentablemente más bien las cosas, quienes deciden, quienes tienen el poder de decisión, van por otro camino, van por otros aspectos, por ejemplo. Nos sirve bastante esto porque en aspectos bastante concretos, las universidades, por ejemplo, deberían tener, pues, considero yo, un fondo editorial que tenga, pues, un soporte importante para la publicación de las investigaciones que desarrollan los docentes, los estudiantes y quizás las personas también que son egresadas, pero que pertenecen a una determinada universidad. Sin embargo, lo poco que he podido observar, el fondo editorial, por ejemplo, de nuestra Universidad Nacional del Centro del Perú está pues pasando por una situación tan crítica que no tiene ni recursos suficientes para poder publicar todos los trabajos que ustedes, los docentes, están investigando, y solamente se quedan ahí en aspectos, en archivos digitales que presentan, pero que no salen o no se toma conocimiento la población que nosotros estamos como parte de fuera de la universidad. Entonces, esto nos tiene que llevar a la reflexión de que la historia siempre va a ser uno de los soportes importantes de la formación en ciencias sociales, y nuestra lectura, nuestra atención debe pasar por aspectos así de manera importante, y no deberíamos negarle quizás nuestra apertura también a formarnos un poco en estos aspectos de la historia. Fíjate que, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de un colegio estatal, popular, el Colegio Santa Isabel. Quizás habrá sido mi error, no habré prestado atención, pero a lo largo de información en el colegio y de la misma manera en la sociología, nunca escuché, quizás, vuelvo a repetir, mis profesores lo habrán mencionado, no lo sé, no lo recuerdo, o quizás no lo han hecho, nunca escuché de Jorge Basadre, de María bueno, se me olvida siempre su nombre, Rosgorowski, entre otros, de Linca García Vega, sí. Y a veces nuestros jóvenes aprenden historia de manuales, ¿no? De manuales de CEPRE, de academia, bien, el resumen del resumen del resumen del resumen. Y no van a la fuente, ¿no? A estudiar a Basadre, a Linca García Vega. Ahora las historiadoras que están en boga, como Natalia Sobrevía, Carmen C. Boy, entre otros historiadores más, que nosotros sociólogos tienen que conocer la historia, pero más como sociólogos, como ciudadanos hay que conocer la historia también, ¿no? Bajo esa idea, ¿qué historiadores tú consideras que todo estudiante de educación básica regular, o en este caso universitario de ciencias sociales, debería de leer? ¿A qué historiadores y sus libros nos podrías recomendar? Es una buena pregunta. Bueno, te puedo dar algunos nombres,
como dije, sin ser historiador, quizás voy a pecar de no considerar a buenos historiadores, que quizás tampoco no los he leído mucho, Ujú. pero verás que mi atención en estos últimos tiempos ha girado en una variación de género, podríamos decir. Por lo menos de 30 años hacia atrás, 25 quizás, la mayoría de los historiadores bastante leídos eran varones. Tito Flores Galindo, por ejemplo, historiador, Manuel Burga, Basadre, Pablo Macera, Heraclio Bonilla, Nelson Manrique, o sea, historiadores de peso y muchos más, ¿no? Capsoli Alberto Flores también, ¿no? Galindo, ¿no? Claro, Tito Flores Galindo. Pero ahora, por lo menos a quienes puedo leer con bastante facilidad, es por ejemplo a Scarlett O'Fellan, por ejemplo, que es de la Católica, que tiene trabajos muy importantes y he revisado bastante sobre el tema de Bolívar, por ejemplo. La otra que es bastante más conocida es pues Carmen McEvoy. Carmen McEvoy creo que es la historiadora que, que, ha sido inclusive también representante del Perú en otro país como embajadora, ¿no? Inclusive ella sacó un libro con el Ministerio de Cultura, muy bueno el libro. Los estudiantes preguntan y los profesores o los historiadores responden, que está en versión digitalizada, traducida a varios idiomas, pero que de manera corta los especialistas pueden responder temas bastante complejos. Esto se ha hecho casi en unas 200 páginas que uno, si quizás encuentra en los textos de historia un poco de pesadez para poder leerlos, porque sí, temas académicos de historia, hay que ser sinceros, así como la sociología también son un poco pesados, quizás para los que no tienen tanto el gusto por la lectura o manejar las categorías sociales. En este texto, los estudiantes preguntan, los historiadores responden, uno puede entender todo este proceso también del bicentenario. Otra de las historiadoras es Natalia Sobrevilla, Ujú. que ha estado estos días, ha estado en la Católica. Carmen McEvoy ahora está en Ayacucho, en todo un evento que se está desarrollando sobre la batalla de Ayacucho. Y como verás, pues ahora los historiadores fuertes, diríamos, de peso son mujeres. Y eso es Mujeres. bueno. Y me parece que ya están haciendo trabajos muy importantes. Ujú. Ujú. Claro, María Rostowski, por ejemplo, ha sido pues la que ha batallado en medio de todo el escenario de puros historiadores Ujú. varones, ¿no? Entonces, valdría la pena revisar estos trabajos y lo bueno en este punto es que uno puede encontrar, filtrando los nombres de estas historiadoras en el Google nada más, artículos, quizás no sus libros completos, pero sí sus artículos que han sido publicados en diversas revistas. Entonces, el que no pueda acceder a un libro puede acceder sí a sus publicaciones, que ahora como todo se ha digitalizado, pues hay bastante información sobre la historia de nuestro país, de diversos acontecimientos que nos puede interesar. Entonces, veo que las mujeres ahora están tomando cierta relevancia o mucha preponderancia sobre el tema de los estudios históricos, pero hay varones que están en esa misma magnitud también con un desarrollo importante. Por ejemplo, Charles Walker, que es de Estados Unidos, acaba de publicar un libro sobre cartas de amor y guerra, por ejemplo, sobre Tupac Amaru, Micaela Bastidas y Tito Condemaita de Acomayo. Entonces, para mí, por ejemplo, que soy sociólogo y me gustan estos temas, pues ese es el libro que ya está en mi radar y que tengo que acceder a esa publicación porque me llama la atención todo este proceso, ¿no? Cómo se ha desarrollado, por ejemplo, esa comunicación que tenía Tupac Amaru con su esposa. Pero a la vez, volviendo al tema de la independencia, hay otro trabajo que lo pudo desarrollar
Gustavo Montoya, un historiador de San Marcos también, entre las cartas de Francisco de Paula Otero de Tarma con su esposa también. Y esos son pues documentos importantes que normalmente no se conocían, no se tenía de conocimiento, pero podemos ver ahí la vinculación también de las mujeres en un soporte importante para toda la actividad que desarrollaron los varones. Y yo entiendo que todo este proceso de la independencia tuvo el soporte principal de las mujeres en todos los acontecimientos que se desarrollaba. Y no podemos dejar que culmine este bicentenario sin darle el reconocimiento a las mujeres que fueron muchas veces las mamás de estos protagonistas, las hermanas, las esposas o personas también organizadas de quienes quizás no vamos a conocer sus nombres ni sus apellidos, pero sí vamos a entender que fue el soporte de todos los acontecimientos que se desarrollaron en diversos lugares. Claro, y en sociología tenemos que abordar la historia, ¿no? Hay una subdisciplina de la sociología que se llama sociología histórica o sociología de la historia también, ¿no? Que de eso un poco también hemos escrito. Por ejemplo, hay un libro de Gonzalo Portocarrero con Patricia Oliar, El Perú desde la escuela, un clásico también que aborda justamente los textos históricos y cómo es que se enseña la historia en el Perú. Pero ya para ir a un tema polémico también, yo he leído muchos historiadores, ¿no? Antonio Zapata, Jorge Basadre, las autoras que mencionas como Natalia Sorevía, entre otros más, Elika García de la Vega, eh, Peter Claren, etcétera, ¿no? Pero hay una crítica, sin ser historiador, pero habiendo revisado muchos libros de historia, que muchos de esos historiadores pueden caer en algún momento en el historicismo, ¿no es cierto? O en la idea de que todo es historia y hay que conocer sus procesos, ¿no? Y a veces carecen, y esto lo enseñamos en las aulas de la universidad, carecen de categorías sociológicas a la hora de interpretar o de entender problemas no solo pasados, sino actuales, ¿no? Como el tema de la nación, que lo hemos visualizado y al momento de revisar en mi caso la nación y la independencia, me he dado con la sorpresa que casi todos los historiadores que he podido revisar sobre la independencia de la nación hablan de nación como algo muy, incluso en algún momento Nelson Manrique lo menciona también, de nación como algo que ya, como es como un hecho concreto posterior a la independencia, cuando el tema es más complejo de lo que parece. Incluso antes de la llegada de los españoles, el Tahuantinsuyo no tenía una unidad nacional. Tú bien conoces, sabes que era una diversidad sometida y dominada por el Inca, ¿no? Y todo su imperio, que incluso, y muy bien lo dice María Rostogowski, lo dice en el libro que hemos mostrado, que muchos apoyaron directa e indirectamente a los españoles porque pensaban que eran como los libertadores, entre comillas, de la opresión del imperio incaico, la civilización incaica, ¿no? Del Tahuantinsuyo. No había una unidad. Por ser la independencia, hasta el día de hoy no hay unidad, por eso estamos en crisis política, ¿no? Y esas miradas, muchas veces los historiadores no llegan a, no lo digo todos, claro, a desarrollar, y el sociólogo sí quizás se podría aproximar, pero con una sociología histórica. ¿Cómo es que el sociólogo debe aproximarse a la historia? Esa sería mi pregunta final para desarrollar este programa y este interesante. Parte de los estudios de la historia justamente está en encontrar quizás los puntos convergentes de los sucesos anteriores que sucedieron. En el proceso del incanato, por ejemplo, comparándola con los sucesos aquí del Valle del Mantaro o los Huancas, ahí sale un apelativo o un adjetivo, diríamos, de los incontrastables o los indomables, justamente porque hubo pues confrontaciones ahí entre la fuerza del sur de los incas con la fuerza aquí de la parte de los Andes centrales. Y esto repercute justamente en hechos que fue pues a flor de piel muy divergente. No había puntos en común quizás entre los diversos grupos étnicos que existían en estos momentos.
por ejemplo, para la muerte de uno de los incas, por ejemplo, se les indica a los de Chachapoyas que utilizando unos brebajes que ellos sí podían porque tenían acceso a las hierbas de la selva, le dan de tomar al inca con la intención de que pueda morir el inca y pueda más bien reducir ese efecto de presión y de poder que tenían contra la población que ellos tenían en Chachapoyas. Entonces todo era un proceso pues muy divergente, no había muchos puntos en común. En el proceso de la independencia también sucede lo mismo, en el siglo XX sucede lo mismo y ahora en el siglo XXI es la viva reproducción de lo que estamos conversando. Entonces ese es el aporte que nos puede dar la historia. Pero ahora, sobre la base de esa información que tenemos, entra ya a trabajar justamente el sociólogo en esa parte. Ya teniendo el análisis del panorama de lo que ha sucedido, ¿cómo el sociólogo ahora interpreta esto o con qué soporte de categorías de análisis puede interpretar estos diversos sucesos y cómo eso permite ahora un análisis más complejo y completo también de nuestra diversidad que somos como población? Entonces, respondiendo a la pregunta, el sociólogo tiene que tener el soporte principal de la historia, pero sobre eso también tiene que tener el soporte teórico y el manejo de diversas categorías de análisis e interpretación para conocer la situación en la que estamos viviendo y también para ventilar, en los términos de Pierre Bourdieu, para ventilar hechos a veces ocultos también que los grupos de poder mantienen el escenario social. Entonces, el sociólogo, pues de alguna forma se apoya en el trabajo que realizan los historiadores, pero el sociólogo tiene que abarcar más al entendimiento de nuestra sociedad y en algunos casos también generar o plantear las alternativas que justamente en los diversos factores de malestares que tenemos como población tiene que servir para mejorar esto, o en el caso todavía más particular, que cuando los sociólogos llegan a asumir también cargos de poder o son autoridades también, llegan entonces ya con una formación distinta, pero que lamentablemente volvemos a caer a este proceso de pesimismo. Quizás no tampoco quisiera ser pesimista, pero lamentablemente los grupos de poder, los entramados de corrupción que se han tejido tan grandes en los diversos escenarios, terminan justamente por atraerte a estos pozos de enormes marañas de corrupción en la cual los sociólogos también muchas veces caen y son vinculados. Tenemos diversos casos también de sociólogos que no podríamos indicar de manera directa, pero que están pues lamentablemente en el Congreso de la República muy bien amarrados con este grupo político de Perú Libre, que son sociólogos, pero que lamentablemente en diversas situaciones cuando terminan de ejercer el poder que tienen ahí, desaparecen completamente porque la expresión pública que ellos puedan tener desmerecen mucho lo que ellos han podido conseguir estando cuando estuvieron en el gobierno regional o cuando ahora están en el Congreso, y es justamente una situación lamentable que desmerece también a muchas carreras o muchas formaciones en nuestro país. En realidad el sociólogo tiene que ser interdisciplinario, ¿no? Bueno, ya para cerrar, justo mencionábamos a Jorge Basada en algún momento en este libro que publicamos hace algunos años atrás, un pequeño ensayo, justo lo que mencionabas, para no ser pesimistas, ¿no? Porque estamos en crisis política, crisis económica, recesión económica, movimientos sociales, paros, etcétera, y nuestra historia plagada de dictaduras, corrupción, etcétera, y bueno, un montón de problemas. Pero dice Jorge Basadre, y lo hemos citado acá en el libro, de su libro clásico, que todo peruano debería de leer, Perú, Problema y Posibilidad, hemos citado y dice, no, lo clásico, esto yo sé que la mayoría lo escucha, ¿no? Quienes únicamente se solazan con el pasado, ignoran que el Perú, el verdadero Perú, es todavía un problema. Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una posibilidad. El problema es, en efecto y por desgracia, el Perú, pero también, felizmente, posibilidad, un clásico
de Jorge Basadre, el historiador de la República. Muy bien, para terminar, ¿cuáles son tus planes a futuro en los estudios históricos que vienes realizando? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Y dónde podrían ubicar, si alguien quiere eh, contactarte sobre los libros que has publicado? Has publicado tres libros, y uno de tus libros, el libro que me parece más interesante que has publicado, La Revolución Yaullina. De alguna forma, el libro que muestras, pues ya se agotó, no hay ningún ejemplar más, por lo menos que yo pueda tener en mi poder para invitar a que lo puedan adquirir. Es una proyección quizás a largo plazo sacar una segunda edición de ese trabajo, de ese libro, porque el libro que se publicó hace meses también, que tiene que ver con Yauyos Bicentenario, más bien recoge las fuentes de primera mano de aquella época. Entonces, en este último libro he encontrado también documentos, he accedido a documentos que no los he considerado para el libro de la rebelión yaullina, y quizás en un tiempo no muy extenso podamos desarrollar una segunda edición de ese trabajo. Otra de las proyecciones que tengo, tal como indicaste, estoy trabajando todavía con esto de la batalla de Junín, considerando justamente la parte política, la parte de poder, la parte de lo subalterno, como un análisis socio-histórico que de alguna forma el próximo año, si todo va bien, quizás entre junio más o menos pueda también publicarse. Otro de los trabajos que estoy desarrollando tiene que ver más bien con la guerra del Pacífico, con la guerra Perú con Chile, Tema interesante. considerando justamente la participación de la batalla de Concepción. La batalla de Concepción quizás es uno de los escenarios poco estudiado en comparación con lo que sí hay bastante material de la batalla de Pucará y Marcavalle. Quizás porque ahí estuvo la figura principal, que era Andrés Avelino Cáceres. Pero en esos mismos días de batalla en Pucará y Marcavalle, también se desarrolló la batalla de Concepción el 9 y 10 de julio. Entonces, le he tomado bastante interés al estudio histórico, sociológico de este suceso de la batalla en Concepción. Ya hay un trabajo preliminar que he avanzado. He presentado esto en una conferencia de la Universidad de San Marcos hace unos meses atrás, pero también es otro trabajo que poco a poco, como nosotros que nos dedicamos a la investigación sabemos, va tomando forma, ¿no? No hay un trabajo concluido para decir hasta aquí llegué y con eso cierro este capítulo, sino que cuando uno lo publica, pasa un cierto tiempo o empiezas a conversar con personas que también entienden de esta situación y uno va encontrando más espacios que no ha podido explorar y que podría de alguna forma servir para retomar. Entonces, esos son quizás los proyectos de investigación que tengo por lo menos a la mano, y hacia más adelante habrá otras investigaciones que poco a poco pues van cuajando en la idea de quienes por lo menos nos apasiona el trabajo de la lectura y la investigación. Exacto. Muy bien, una vez más, gracias Jonathan por brindarnos un tiempo. Creo que el tema que hemos hablado es bien amplio, por eso se han escrito libros para poder profundizar. Hay que valorar la independencia, el bicentenario, para entender nuestra crisis política, económica, en la cual nos encontramos, ¿no? Una vez más, gracias Jonathan por venir aquí o conectarte aquí al programa Sociología Aquí Ahora, y posiblemente te tendremos más adelante en otra programación para hablar de estos temas históricos y sociológicos. Muchas gracias, Jonathan. Hasta una próxima, Igualmente, Miguel, muchas gracias. hasta una próxima oportunidad.